cómo se va a ir. Hay una promesa del cielo, que el Señor vendrá y levantará, pero no dice a quiénes. ¿Aló? Sabemos que es al grupo que le ha honrado, que le ha obedecido, sí, pero no dice por nombre, tú y tú y tú, espérame, que yo vengo por usted, así que ustedes no van a gustar muerte. Entonces, como no sabemos, lo que sí sabemos que un día va a llegar la muerte, sea como sea, pero va a llegar. Entonces, para eso es que nos preparamos en el Señor. El Señor. Estamos hablando de hacedores. ¿Cuántos están haciendo la palabra? ¿Cuántos están cumpliendo lo que el Señor les dice que cumplan? Bueno, lo felicito y lo bendigo. Y si usted viene haciendo eso, lo felicito. Siga avanzando. Eso es lo que hay que hacer. Todo lo que el Señor ha dicho que nosotros hagamos, eso es lo que nosotros debemos prestar atención para avanzar. Así que venimos hablando de hacedores de la palabra, pero para hacer la palabra yo debo conocerla. Para yo cumplir una regla o una norma, yo tengo que primero conocer la regla y la norma. Si yo no la conozco, es imposible que la pueda cumplir a cabalidad. Asimismo, como cristianos, si queremos hacer la palabra, tenemos que detenernos y mirar qué es lo que realmente el Señor dijo. No lo que la gente dice, sino lo que el Señor realmente dijo. Alguien aquí, quiero hacerle una pregunta. ¿Alguien aquí se ha inventado una palabra? Que diga, yo tengo la patente de esta palabra, esta me la inventé yo. ¿Alguien tiene la patente de una palabra que se haya inventado? Quiere decir que todas las palabras que tú y yo hablamos es porque las hemos escuchado de otro. Muchas de las cosas que nosotros hacemos, no las hacemos porque a mí me surgió, sino porque lo vimos, lo aprendimos de otras personas. ¿Aló? Ahora la pregunta es, si la persona que hizo eso, inventó eso, estaba equivocado, ¿cómo estamos todos? Entonces, una de las cosas que pasa en el ser humano es que casi no le da mente a las cosas que ya están establecidas. Una de las cosas que hacían los filósofos en su época era como desbaratar lo que ya estaba hecho, para saber cómo se formó y para qué se formó eso. ¿Qué fue? ¿Cómo se dio para darse eso? Entonces, cuando uno piensa de esa manera, uno hace preguntas. Uno se hace preguntas. Y dentro de la iglesia, cuando usted llegó a la iglesia, ya hay unas cosas que se hablan y se dicen y hasta nos saludamos de cierta manera. Entonces usted llega al templo y ve que en un momento dado se termina el servicio, llega y una persona saluda a la otra y le dice, ¿cómo? Dios te bendiga, Dios te bendiga. La persona en realidad no entiende qué es eso, qué significa, qué es lo que pasa cuando le damos la mano. Y ahora vemos que nos saludamos y todo eso, la persona vino y empieza a aprender eso. Y al poquito tiempo la persona también resulta saludando, diciendo, ¿cómo? Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y a todos les decimos, Dios le bendiga, pero esa persona no se detiene a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que estoy diciendo ahí? ¿Cómo que Dios me bendiga? ¿Qué significa eso realmente? ¿Alguien ha investigado eso? Hello. No, pero no me quede callado. ¿No? Hoy será una noche de decir amén, aleluya, gloria a Dios. Pastores, no entendí eso. Rebobine, no lo entendí. ¿Déjame entender? Porque es que damos por sentado que todas las cosas son así. Y por eso hubo un tiempo en la historia que la gente empezó a caminar equivocada en la Biblia. ¿Por qué? Porque unos pocos tenían la Biblia y la manejaban y decían lo que querían, lo que convenía, y el pueblo no se daba cuenta, pero el pueblo creía que lo que le estaban diciendo era ¿qué? Ahora defendían eso a capa y espada y hasta se mataban por una mentira que alguien dijo porque él no investigó. Ahora tenemos la oportunidad de todos tener la Biblia. ¿Cuántos tienen su Biblia? A ver, no. Quitemos la palabra Biblia. Saque la espada. ¿Algunos vienen sin espada a la guerra? Aunque sea su celular, pero sáquelo, dalo. Porque al menos
celular ahí. Bueno, la Biblia, cuando la gente, hubo unas personas que leyendo se dieron cuenta, wow, pero es que lo que me enseñaron no es lo que dice realmente la Biblia. En la Escritura, eso se volvió, y eso se le llamó el protestantismo. La gente empezó a protestar porque, oye, eso no es lo que nos han enseñado, algo que no está acá, y lo buscaron y nunca lo hallaron. Entonces, no, esto no, hay que revisar porque si no están, esto no está posible, otras cosas. Y en verdad, había muchas cosas, dogmas que la gente hacía y dijo que había que hacer para Dios, que Dios nunca los había dicho. ¿Me hago entender? Y ahí es donde sale algo que usted ha escuchado, que se llamó la Reforma. Empezaron a transcribir la palabra tal cual como estaba, para que nadie la pudiera cambiar. Y desde ahí se le dice a la gente, tenga usted mismo su Biblia. Y vamos a leer. Ahora hay varias versiones, pero eso no impide que usted tenga su Biblia. Usted puede tener su Biblia y se da cuenta si la versión que yo leo, cómo usted lo presenta. Entonces las versiones están como, presentan un acto, este lo presenta así, el otro lo presenta de este lado y el otro lo presenta de este lado. Pero están hablando del mismo acto. ¿Me hago entender? Porque hay diferentes formas de entender y de clasificar el mensaje. Hay un solo hecho. Ejemplo, cuando pasan esas imágenes de ese estallido, de ese problema, habían varias personas que captaron una imagen de este lado, pero luego hay otra de otro lado, pero están hablando del mismo suceso. ¿Me hago entender? Ahora, dentro de la Biblia, dentro de la iglesia, nosotros llegamos y ya hay unas cosas establecidas. Y yo quiero hablarles de algunas de ellas para que analicemos y podamos mirar, porque pueden haber cosas que aparentemente no son malas, pero que puede ser que no le estemos dando al punto que Dios quiere que nosotros le demos. ¿Aló? Entonces, dentro de hacedores de la palabra, hoy le voy a hablar de quién recibe a quién. ¿Quién recibe a quién? Muchas veces hemos escuchado frases como yo recibí a Cristo en mi corazón. ¿Alguien ha dicho eso? Yo recibí a Cristo en mi corazón. Y usted lo dice contento, feliz. Y bueno, se puede decir de alguna manera. No podemos decir que es satánico, diabólico decir eso. Pero le voy a mostrar que normalmente todos, cuando hemos recibido, cuando nos invitaron, nos hablaron de Cristo, uno resultó diciendo, recibí a Cristo en mi corazón. Yo recibí a Cristo en mi corazón. Y está bien decirlo, pero si lo pensamos, ¿realmente soy yo el que recibe a Cristo o es el que me recibe a mí? Analicen. ¿Yo soy el que recibo a Cristo o Él es el que me está recibiendo a mí? Si le dijera de cada uno su opinión, seguramente cada uno se divide aquí en la sala. El uno diría, no, yo recibo a Cristo, y el otro dice, no, Cristo es que me recibe a mí. Pero son cosas que nosotros hablamos con buena intención, pero aquí no basta con la buena intención. Tenemos que bajar un poquito más y profundizar en las palabras que nosotros mismos hablamos, porque la Biblia ya dice, el Señor dijo, que un día dirán a la gente, no te conocí, yo no te conozco. Y la gente dirá, Señor, pero ¿cómo que no me conoces? Si yo iba a la iglesia, yo hacía milagros en tu nombre. Y el Señor dirá, no te conozco, no te conocí. Eso a mí me preocupa. Eso es preocupante. Si no me conocen, es porque puede ser que hay cosas que yo las creí que eran buenas y las hice como buenas, pero resultaron que no eran tan buenas. Hay conceptos que nosotros tenemos que prestar atención, no porque el líder lo diga o la iglesia lo hablemos, hay que revisarlo, compararlo con la Biblia y hacerle una especie de revisión para entenderlo, porque todos vamos llegando y nos vamos subiendo y como que no preguntamos, bueno, ¿y este bus de dónde viene y para dónde es que va? Nos subimos porque todos están ahí, otros nos dicen, súbase, súbase,
4:10. Vamos a ir allá. Libro de Juan 4:10. Quiero iniciar por allí. En esa historia hay una mujer que se llama la samaritana. ¿Cuál era el nombre de la mujer? No nos dice el nombre. Nos dice es de dónde era ella. Algunos dicen la mujer samaritana y piensan que ese es el nombre de ella. No, el Señor le está diciendo como esa es la mujer caleña, esa es la mujer jamundeña. ¿Aló? Era de Samaria. A los de Samaria, entonces se les dice samaritanos. Entonces, la mujer samaritana escuchó a Jesús decir, en el 4:10, dice, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Si tú conocieras, no te rehusarías a darle lo que él te pida, porque él tiene algo que realmente tú necesitas, que vale más que eso que tú le puedes dar. Eso es lo que está diciendo. Se lo voy a explicar de otra manera. El Señor vino para todas las naciones, para todos los pueblos, a darles la oportunidad. Pero los samaritanos no recibían nada de los judíos. ¿Y Jesús de dónde es? Aunque nosotros también. Nosotros también. Digamos, es decir, somos de Colombia y aquí internamente decir, los payunos y los paisas están enojados. No se tratan entre sí. ¿Me hago entender? ¿Deben sí? Todos son. Entonces, el Señor viene a llevarle la palabra a todos, pero no puede ir allá a predicar. ¿Por qué? Porque ellos allá, al escuchar el tono de voz de él, que es de ahí, de ese pueblo, se van a cerrar los oídos y no le van a entender. Entonces el Señor necesita a alguien de ese pueblo que comprenda y entienda para que le lleve a ellos allá la noticia. Aló. Vuelvo y le digo, aquí puede decir amén, gloria a Dios y todo eso. ¿Amén? Entonces Jesús va a llevar la palabra y va a un pozo de agua, que justamente por esos pozos de agua es que mantienen la rivalidad de años y años. Por esos pozos mismos de agua. Ahora Jesús va al pozo. Y ahora llega a una hora donde no salen las mujeres a tomar agua. A sacar agua para llevar para la casa. Parece que tenían unos horarios donde la mayoría de las mujeres iban. El Señor no va a ese horario, va en otro horario y encuentra una mujer que está sacando agua. Ahora el Señor le dice, mujer, dame de beber. Y la señora de inmediato se le ríe. Parece que por el timbre no lo conocía. Como el bayuno se distingue del paisa, ¿sí o no? O del antioqueño. No, perdón, lo de la costa. Del costeño. Uno le escucha y dice, oye, él es costeño. Entonces le escuché, oye, ¿tú no sabes que entre judíos y samaritanos no nos la llevamos? Entonces, ¿por qué me pides algo a mí? En otras palabras, ella le reclamó. Y ahí es cuando el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te está diciendo, dale de beber, tú le pedirías que él te diera del agua que él tiene, porque el agua que él tiene es el agua que quita la sed y nunca más vuelves a tener sed. Ella es la señora de sed. ¿Y cuál es esa agua? Dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua. Yo quiero de esa agua. Los estudiosos dicen, y por la respuesta que el Señor da, que el Señor es que nos da a conocer la vida de la señora. La señora va en un horario que no es el acostumbrado. ¿Por qué? Algunos estudiosos dicen, porque el Señor dice, le preguntó por su marido, y ella le dice, no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Se sorprende. Me parece que eres profeta, Señor. Y ahí es cuando el Señor le suelta eso, que él tiene un agua que es mejor. Seguramente la señora no lo entendió de una vez,
pero ella lo que quiere es de esa agua para no volver a ese pozo, para no exponerse. Algunos dicen que de pronto tenía sus liebres que iban a sacar agua y para evitar una mechoneada, una pelea, entonces se iba en otro horario. Así que ella de una u otra manera, ella entiende que ella necesita, el Señor le dice, tú necesitas. En realidad, lo que ese pasaje muestra, no es que el Señor quisiera realmente tomar agua. El Señor leyó que la señora tenía una necesidad, una sed. Que eso es lo que lleva a la gente a hacer cantidad de cosas aquí en la tierra, buscando saciar esa hambre, esa sed que tiene. Ahora, tenía un problema en lo personal, pero el pueblo también, ella estaba metida en problemas con el pueblo. Todo el pueblo estaba problemado. La gente necesitaba de Dios. Ahora la señora, cuando ve que el Señor le descubre eso, sale corriendo y va a la ciudad. Y esa es la primera señora de esa ciudad que se entiende en la palabra, que se volvió como evangelista. Porque fue la que llevó el reino del Señor allá a Samaria. Fue la que lo pudo introducir en Samaria, porque el mismo Jesús, quizás la gente no le puede entender o no le presta oído, porque hay roces de pueblo contra el otro pueblo. Entonces, mire, lo que le quiero decir es que la señora pensó que Jesús quería pedirle agua, pero realmente la necesidad la tenía era ella. Asimismo, en este tiempo, señores y señoras, hay cosas que nosotros pensamos que estamos haciendo un favor, que nosotros le estamos abriendo nuestro corazón al Señor. Yo te recibí. Y entonces uno piensa que uno es el que está haciendo la cosa, cuando el Señor dice, no eres tú el que me vienes a ayudar a mí. Yo soy el que he venido a ayudarte a ti. Dios me recibe. Dios es el que me recibe. El Señor fue el que le dio la oportunidad de cambio a esa mujer y al pueblo con hacer ese gesto de estar ahí y de hacer todo eso. Escúcheme, Dios es el que recibe al ser humano. En el libro de de Lucas, capítulo 15, allá en ese texto, usted va a encontrar que habla la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo, el papá, y presentan a un papá que tiene 2 hijos, y que el menor de los hijos dice, me voy a ir de la casa, dame lo que me pertenece, la mitad de mi herencia, dame la que me voy. No hubo forma que el papá lo pudiera retener. Yo me imagino que como buen papá, siempre los papás le decimos, ¿y dónde vas a llegar? ¿Y por qué te vas a ir? Dame las razones. ¿Qué vas a hacer con el dinero? ¿Por qué te vas? Bueno, uno empieza a hacerle un poco de preguntas. Yo me imagino que ese papá también. El muchacho dijo, no pregunte, Cucho, no, yo me voy, ya lo decidí. Y el papá, con dolor y todo, le dio. Y el muchacho salió, se fue. El papá quedó en la hacienda, quedó en la casa, siguió funcionando la hacienda por lo que tuviera. Y el muchacho se fue y lo perdió todo por allá. Y estando ya en la mala, después de un tiempo considerable, vio que no levantaba cabeza, que lo había perdido todo, que no era capaz de sostenerse, y antes se le había roto todo lo que había construido su papá. Por allá dice, regresaré a casa, volveré a mi casa. Porque cuando estaba allá yo me di cuenta que mi papá, a los trabajadores de él le va mejor que a mí. Yo debiera estar allá, pero me porté mal. Pero regresaré. Dice que el joven entendió, se humilló y dijo, ya no soy digno de ser llamado hijo de mi papá, pues porque ya la embarré. Pero más sin embargo voy a ir porque sé que mi papá tiene misericordia con sus trabajadores y los trata bien. Voy a decirle que me trate al menos como a uno de sus trabajadores. Dice que el joven decidió regresar a casa. Por supuesto, ¿cómo estaba el papá? Con brazos abiertos. Dice que lo recibió, lo abrazó y ahora, wow, qué felicidad, este es mi hijo que lo hacía perdido, pero ha regresado. ¿Quién recibió a quién?
Bueno, lo que nos enseña la Biblia en sí es que ese papá representa a Dios y los hijos representan a nosotros, los seres humanos. ¿Quién es el que se va de casa? Somos nosotros. ¿Quién es el que pecó? ¿Quién es el que falló? ¿Quién es el que siempre ha sido santo? ¿Quién es el que siempre ha estado parado? Él, ¿cierto? Entonces, ¿acaso el joven es que aceptó al papá? No. ¿Quién fue que aceptó a quién ahí? ¿Quién es el que acepta al ser humano? Es el padre. El hombre decide: voy a acercarme al Señor, voy a suplicarle. Y él venía dispuesto a suplicarle a su papá: papá, yo sé que ya no soy digno de que tú digas que soy tu hijo, yo decir que soy, pero trátame al menos como uno de tus jornaleros. Él viene a suplicarle misericordia. Ahora el papá lo que dice es: venga, yo te recibo. Cuando usted dice que recibió a Dios en su corazón, ¿quién fue que le recibió realmente? Fue el Señor a usted y a mí. Porque los que estaban en pecado éramos nosotros. Los que nos alejamos de la santidad fuimos nosotros. Dios siempre ha sido Dios, nunca se ha ido. Así que el que está en casa es el que recibe al que llega. ¿Pueden entender hasta ahí? Porque en ocasiones eso nos da como un orgullo de decir: es que yo recibí al Señor. Les cuento que hay un peligro en eso. Hay un peligro fuerte en eso. Porque pareciera que yo soy el que lo acepté a él. No, aquí el que aceptó que el hijo volviera a entrar a la familia, a la casa, fue papá. Así que realmente el papá es el que lo aceptó a él otra vez. Dios es el que nos recibe. No fue el hijo quien recibió al padre, sino el padre quien recibió al hijo. No llegamos a Dios limpios. Cuando uno regresa, uno viene en el mundo, los conceptos que uno ha recibido y las cosas que Satanás ha hecho, lo han destrozado. Le destrozan la vida, le dañan, en otras palabras, le rompen todo. Pero cuando uno se humilla delante de Dios, la Biblia dice que el que a mí viene, ¿quién dice esas palabras? Dios. Él dice: el que a mí viene, yo no le echo. Así como en esa historia. Nosotros somos los que tenemos que pedirle perdón al Señor y pedirle misericordia. Por favor, acéptame. Por favor, dame la oportunidad. Escúchame un momento. Mira, hermano, usted analizando bien la vida, aquí debe haber una fila inmensa queriendo entrar al templo o queriendo que Dios le dé una palabra. Pero el mundo nos enseñó como que nosotros somos los que tenemos el control. Aló. Como que yo soy el que decido aceptar a Dios y entonces Dios tiene que esperarse hasta que yo decida aceptarlo. Ustedes se dan cuenta que en ese pasaje nunca el papá fue a buscar al hijo. Así es. Aló. Nunca lo fue a buscar. Pero a nosotros nos han enseñado que nosotros somos, que Dios nos tiene que ir a buscar. Entonces tenemos como en la mente, la gente tiene en el mundo que si Dios es Dios, Él tiene que ir donde yo esté y Él me va a ayudar acá. Como yo esté, Él viene a ayudarme. Malas enseñanzas que no hemos analizado cómo es que funciona el reino de los cielos. El Señor hizo algo así, pero lo hizo una sola vez y para siempre. Dice que Él hizo un sacrificio. El sacrificio de venir del cielo a la tierra a morir por nuestros pecados. Ese sacrificio en la antigüedad lo hacían semana tras semana. Mataban animales pidiéndole perdón al Señor para que el Señor les perdonara. El Señor vino una vez y se entregó como cordero una sola vez y dice: y para siempre. Quiere decir que Él ya no va a estar buscándote ni buscándome. Yo no soy el que tengo que aceptarlo a Él. Él es el que tiene que aceptar mi súplica, porque yo soy el necesitado.
Señores, ustedes y yo somos los que necesitamos. El mundo es el que necesita del Señor. Estoy en Cristo. Otra palabra. ¿Cuántos han dicho estoy en Cristo? Siempre han dicho eso, pero hay otros que hemos dicho también, yo tengo a Dios. ¿Cuántos han dicho yo tengo a Dios? Y eso es algo común y normal para nosotros. Y nos sentimos orgullosos de decir, yo tengo a Dios. Y sí, cuando uno dice, estoy en Cristo, eso te genera una identidad y una seguridad. En estas dos palabras pareciera que es lo mismo entre yo tengo a Dios y yo estoy en Cristo. La palabra yo estoy en Cristo le genera una identidad de seguridad a las personas. Porque Cristo es el fuerte, Él es el poderoso, Él es la roca firme que no se puede mover. Cuando yo digo estoy en Cristo, yo me siento seguro porque sé que a Él no cambia de parecer. Él es para siempre. Pero cuando yo digo yo tengo a Dios, ahí sí hay un problema. Porque hemos cambiado las palabras, hemos cambiado muchas cosas. Mire, estar en Cristo significa nueva identidad. Ya no me definen mis errores, sino su gracia. Como estoy en Él, Él me ayuda a vencer, Él me ayuda a cambiar porque estoy en Él. Eso me da, estar en Cristo me da nueva posición. El joven cuando estaba allá lejos tenía una posición, pero cuando regresó a su casa y el papá le permitió entrar otra vez, le cambió la condición. Para ustedes y yo también tenemos nueva posición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Note cómo las palabras cómo están escritas. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice para los que tienen a Dios. Los noto así como serios. Digan que está al lado, sonríe. Te quiero decir otra cosita. Te cuento que cuando uno está acostumbrado a hacer algo, y alguien te dice, te toca ese punto, a veces uno como que se timbra. Se resiste y les digo una cosa, hasta se le da enojo. Yo sé por qué te lo digo. Porque lo has visto siempre de un lado y alguien te lo presenta por otro lado y a veces uno no me gusta eso. El consejo que yo le puedo dar es hay que escucharlo todo, hay que escuchar lo que se me quiere plantear. Si tu esposo te quiere decir algo, no le cortes, escúchalo con atención todo lo que está diciendo. Cuando tu esposa te quiera contar algo, no le interrumpas sin que ella termine lo que va a decir. Cuando tus padres te vayan a llamar la atención, escucha con atención toda la charla que te dan, todo el regaño. Y ahora tú sacas después tus conclusiones. El que se mete en la mitad y no permite que terminen todo lo que le quieren expresar, comete los errores y él nunca va a salir del error porque no terminó que le contaran todo lo que le quieren decir. Eso pasa en medio de nosotros, dentro de la iglesia a veces nos chocamos. Con una enseñanza, y uno se bloquea, ¿no? Como decir, la gente dice, tengo orejas de pescado y no tengo orejas de pescado y me escucho, no me gustó eso. Y entonces se planta ahí sin escucharlo todo. Eso hace parte de la sabiduría. Uno es más sabio cuando escucha que cuando habla. ¿Me hago entender? Entonces escucha todo el planteamiento y después saca la conclusión. Si lo que le dijeron corresponde a la verdad o no. ¿Aló? ¿Estamos ahí? ¿Cuántos están atentos a esto? Nueva herencia. Cuando yo estoy en Cristo, eso me proporciona nueva herencia. Al joven, nuevamente lo aceptaron como hijo, así que la herencia siguió para él. Toda bendición espiritual. Dice la Biblia que Dios nos da toda bendición espiritual cuando estamos en Él.
No como nosotros lo decimos, yo tengo a Dios. Cuando usted dice yo tengo a Dios, pareciera que usted es el importante y usted es el que lo tiene a Él. Y por eso es que vemos mucha gente que llega a la iglesia y dice, sí, yo tengo a Dios, pero cuando tú miras su actuar, su diario vivir, usted descubre, él no tiene a Dios, simplemente lo dice porque él no está obedeciendo lo que Dios dice. Cuando uno obedece, cuando yo estoy en Cristo, ya yo no me mando. Y Pablo lo dijo, es que ya no vivo yo. Ahora es Cristo el que está morando en mí. Pastor, ¿y por qué dice que Él está en mí? Sí, porque Pablo lo que hizo fue rendirse en las manos del Señor. Y ahora ya Él no es el que dice, voy a ir allá, voy a ir acá. No, Él espera que sea Dios el que le dé la orden, le mande. Desde el principio, mire, desde el principio, cuando el Señor encuentra a Saulo de Tarso, le dice, oye, ¿qué es lo que te pasa, Saulo? Y Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Deja de hacer eso, y bueno, le habla, y a la final Saulo resulta diciendo, entonces, ¿qué quieres que yo haga? No le da en tono de pelea. Entonces, ¿qué quieres que yo haga? No. Se la presenta, dime qué debo hacer de aquí para adelante. Y ahí Dios le dice, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que haces. Entonces Saulo desde ahí se puso en las manos del Señor, se montó, obedeció al Señor, se rindió delante del Señor. El Señor le recibió y ahora el Señor empezó a darle orden a Saulo. Por eso vemos a Saulo hablando unas cosas sobrenaturales y Dios llevándolo quizás más allá. Pablo recorrió más que los mismos apóstoles que anduvieron con Jesús. Llevó el evangelio a otras dimensiones. Los apóstoles se quedaron más bien cerca, mas Pablo fue el que fue más allá y sacó el evangelio del círculo en que estaba rodando. Lo llevó a las otras poblaciones, a los que no eran judíos, que por allá una vez hubo un choque entre Saulo y Pedro. Porque Pedro decía, todos tienen que hacer lo de la ley, todos la tienen que hacer, porque es que así es la ley. Y Pablo le dijo, venga, es que ellos de allá no son judíos, y la ley fue dada para los judíos. Así que no los meta a ellos en esto. Jesucristo vino a salvar a los judíos y a salvarlos a ellos, pero no por bajo las obras de la ley. El Señor ha puesto otras reglas para que ellos sean salvos. Y Pablo resulta diciendo es que ellos han sido injertados. Ellos fueron una injertación que el Señor hizo para que ellos también sean salvos. Entonces Pedro decía, no es que ellos también tienen que hacer lo mismo que nosotros acá hacemos. Hasta que hubo una reunión donde se ponen de acuerdo y así caen en cuenta, ¿verdad? El mismo Jesús a nosotros nos salva, pero a los de allá también la salvación les llegó a ellos. Y ellos deben obedecer lo que el Señor mandó a decirles, lo que el Señor les habla. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, porque entendemos que no soy yo el que le doy orden al Señor. Es el Señor que en su infinita misericordia me tiene en cuenta y ha tenido en cuenta a ti y a mí. Estoy en Cristo. Estoy en Cristo es más seguro que decir Dios está en mí. Porque mi vida puede fallar. Yo puedo fallar, pero Cristo nunca va a fallar. Cuando yo estoy en Él, yo puedo estar seguro que Él nunca va a fallar. Él dice que Él es la roca firme, que el que está fuera de la roca, los problemas cuando llegan se lo van a arrastrar, lo van a tumbar, pero el que está en Él, que Él es la roca, puede pasar lo que sea y Él sigue firme. Y eso lo podemos evidenciar en este tiempo con los cristianos. El cristiano que está en Cristo te cuenta cantidad de historias negativas que le han pasado, de situaciones terribles, pero él sigue en Cristo. El que no está en Cristo, el que dice yo tengo a Dios, apenas le vino el problema, ¡pum!, salió y ahora dice, ay, no, yo me congregaba, yo asistía allá, pero ay, no, me pasaron un poco de problemas y entonces, ¿sabe por qué no aguantó?
Porque no estaba en Cristo. No estaba en Cristo. Y a su nombre. No bases tu fe. Le quiero decir otra cosita ahí. Usted sabe que nosotros estamos navegando aquí en la tierra. Es como navegar en un mar agitado de problemas. Jesús es como el barco que nos cruza, que nos está cruzando de este lado al lado de Dios. ¿Amén o no amén? Cuando usted se suba al barco, usted dice, o aquí en lo secular, usted dice, ¿el barco está en mí? O usted dice, yo estoy en el barco. ¿Aló? ¿No lo entendió? Resulta que yo estoy de este lado y aquí hay un barco. Necesito pasar al otro lado. No puedo pasar nadando porque es imposible. Ahora aparece un barco. Yo digo, yo me subo al barco, ya estoy montado en el barco. Lo correcto es decir, ¿el barco está en mí o yo estoy en el barco? Yo estoy en el barco. Yo estoy en el barco, ¿cierto? El que nos está cruzando se llama Jesucristo. Entonces yo no puedo andar diciendo que Cristo está en mí. El barco no está en usted, sino que yo soy el que estoy. No, parece que usted no me ha entendido. El barco está en mí. No, eso es incoherencia. Yo estoy en el barco. Yo soy el que estoy en Cristo. Por eso el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y a partir de ahí todas son hechas. Pero las personas que siguen pensando que ellos son los que tienen a Dios, uno los ve fallando a cada hora. ¿Cómo te parece? Te voy a dar un ejemplo más. Vamos a asar un pan. Y ahora hay un horno. El horno tiene su calentamiento, pues, su poder. Ahora el pan lo metemos crudo al horno. Después de un rato, ¿cómo va a estar el pan? Él empieza a dorarse por fuera, empieza a verse de color diferente por fuera. ¿Y qué está pasando por dentro del pan? Está cocinando, está calentando. No, pero los veo como aterrados. Diga que está, quédate tranquilo. Está muy atento, ¿no? Se mete el pan. Bueno, sí, esos que no son, que le estoy dando mucha información. Debería parar aquí porque hay mucha información para eso. Las personas necesitan ser transformadas, cambiadas para llegar al punto que se requiere. Tenemos el pan que significa nosotros, los seres humanos, pero está el horno que significa Dios. Para que el hombre llegue al punto exacto, tiene que meterse ¿a dónde? Al fuego, al horno. Y Dios es el horno y el que produce el fuego. Ahora, él por fuera empieza a hacer unos cambios externos. Pero como yo estoy en el horno, el mismo horno, el calor del horno me penetra por todo el cuerpo. Y mientras por fuera se están viendo cambios, por dentro también estoy siendo cocinado. Por eso es que yo no puedo decir que el pan está en el horno. No, el horno está en el pan. Eso sería incorrecto. Lo correcto es decir, el pan está dentro del horno. Ahí es que Pablo dice, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí, porque él sintió que él está dentro del Señor. El Señor lo cogió. Ahora el Señor empezó a hacer una obra por dentro y por fuera. Eso es lo que ustedes y yo debemos preocuparnos. Cuando yo digo, Pablo cuando dice ahí, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, él está sintiendo que realmente cuando él se rindió al Señor, el Señor empezó a orar por dentro y por fuera. Y ahí sí yo digo, ahora sí Dios está en mí. O sea, el efecto de Dios está hasta por dentro de mí. El poder de Dios, la unción de Dios me está cambiando y me está transformando. Así como en el pan por fuera se va dorando y por dentro se va cocinando.
Y a su nombre. Gloria. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gracia de Cristo opera en mí por el Espíritu Santo. Cuando yo me monto, le pido perdón y Él me acepta, entonces Él empieza a darme de su gracia y el Espíritu Santo empieza a orar para cambiar mi ser. Él me da poder. Cuando yo le recibo, me humillo delante de Él, entonces Él me da de su unción de poder para vencer el pecado. Y ahí es que usted se para firme. Y usted ve que otros caen y otros fallan. Y usted, ejemplo, alguien que le gustaba bailar mucho, le gustaba tomar mucho, o le gustaba hacer cualquier cosa de pecado, le gustaba mucho. Cuando uno llega al Señor, le pide perdón al Señor, se humilla, Padre, perdóname, mira esto, ayúdame, el Señor te acepta. Te recibió. Y a partir de ahí, Él empieza a hacer unos cambios hasta llegar al punto que más adelante te ofrecen eso mismo que se te chorreaba, que se te caía la baba. Por eso, y ya tú ya no es atractivo para ti. Porque no es que Dios está en ti, tú estás en Cristo. Porque Él te va dando unción para ir venciendo eso. Vamos a ir unas muchachas por allá, los compañeros ahí, ven. Hablando de la esposa. Vamos hablando un borondo por allá, te cuento que allá hay una muchacha elegante. Pero ese era el parche antes, pero cuando ya usted le pidió perdón a Cristo y Él lo recibió, ya usted no le saca gusto a eso. Aló. Tengo que decir, si hay alguien aquí que todavía le está sacando gusto a eso, tiene que pedirle perdón al Señor para que el Señor lo reciba. Mientras eso no pasa, la carne sigue vivita y coleando. Señores, el pecado sigue vivo. Lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos para que Dios en su infinita misericordia nos extienda la mano y nosotros recibamos su gracia. Y a su nombre, Gloria. Dios me recibe con toda mi necesidad. Si usted ha navegado en el mundo y dice, ay, que yo he fallado tantas veces, yo tengo tantas cosas negativas, yo no creo que Dios me pueda recibir a mí como yo he sido. Tengo que decir que el que se acerca al Señor, el Señor no le echa fuera. Dios me recibió, te recibe a ti con su gracia, con su poder. Él no se pone a ver, no, es que ese es muy pecador, ese no merece que estar en la casa, a usted no lo voy a perdonar. No, el que se humilla, Dios lo exalta. Y esa exaltación tiene que ver con que lo recoge, lo acepta. Estoy en Cristo. Cuando estoy en Cristo, me convierto en una nueva criatura. La gracia de Cristo está en mi vida. Y esa gracia empieza a transformarle la vida. Entonces lo que yo tengo que hacer es permanecer en Él. Hacer todo lo que esté a mi alcance para permanecer ahí, en Cristo. Cuando eso pasa, entonces yo empiezo a dar frutos. Empiezan unos frutos a verse en la vida de uno. Y recuerdo que el Señor, al que lleva fruto, lo limpia. ¿Para qué? Para que dé más fruto. Para que lleve más frutos. Señores, no es que yo creo que el Señor no me perdona, sí te perdona. Si tú te humillas, el Señor lo hace. El Señor te recibe. El Señor te da unción, fuerza para que sigas avanzando en Él. Recuerda una cosa. Usted ni yo salvamos a Cristo. Él fue el que te salvó a ti y a mí. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Porque hay personas que es que yo busqué al Señor. No, el que nos vino a buscar fue Él. Porque Él se dio cuenta que el hombre no tenía forma cómoda. Entonces vino a buscarnos. Yo no recibí primero. Él fue el que me recibió a mí. Hoy vivo en Cristo y su poder sí vive en mí. ¿Aló? Así que, señores y señoras, hay que prestar
prestarle toda la atención a muchas cosas que hacemos y los pasajes bíblicos, no es que ya me han predicado bastante, léalo y vuelva y léalo y piense. Se nos aconseja que todos los pasajes bíblicos hay una historia detrás de ese texto bíblico, hay una historia. ¿Por qué está ahí? Hay una situación que estaban viviendo, pero también hay una cultura por el cual se dio eso. Entonces hay que saber eso para poder entender qué es lo que Dios nos dice. Y una vez que Dios nos dice, entiendo lo que Dios quería decir, eso es lo que yo voy a decir. No la interpretación que alguien le dio por allá. Yo voy a hacer es obedecer es lo que el Señor realmente me dijo. Eso es lo que le transforma la vida a las personas. ¿Me pueden entender eso? Así que yo le voy a pedir que hagamos una oración al Señor. Y si usted vino, alguien nos visita hoy por primera vez en este lugar, levántame la mano, queremos. Nos da mucho gusto que nos acompañes hoy. Esperamos que puedas sentirte amado y aceptado en medio nuestro. No somos un edificio, somos una gran familia. No somos perfectos, somos discípulos deseosos de amar, crecer y servir. Deseosos de amar a Dios y a nuestro prójimo. Crecer en una relación con otros lo que Dios nos ha dado. Es nuestra visión vivir para que todos a nuestro alrededor puedan experimentar el poder de Dios, su bondad, su gracia, su fidelidad, su eterno amor y sobre todo su gran poder para restaurar. Creemos que sin importar lo que haya ocurrido en tu vida, Dios todavía tiene un plan contigo. Por eso nos alegramos de que estés aquí con nosotros, pues estamos confiados de que hoy será una nueva oportunidad para experimentar el poder de Dios. Bienvenido a tu nueva familia. Ahora le pedimos a